Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, más o menos como la semana pasada, iniciando esta columna de la misma manera, digamos que diciendo, estamos en la recta final, camino a las elecciones del 14 de agosto. Ya faltan 15 días, nada más que eso, poco menos, 13 días, y si usted quiere para la veda, 12 días, nada más que 12 días. Qué raro se presenta todo. La capital federal fue absolutamente cómoda para el candidato ahora ya reelecto jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y quedó demostrado absolutamente y claramente que en la capital federal había un voto castigo para lo que es la política nacional. Quizás someramente y así rápidamente uno puede analizar que también pasó esto en Santa Fe. Y quizá pueda pensar uno que vaya a ver qué lectura se le da a la elección de Córdoba, donde no hay un candidato definido específicamente, pero tampoco el gobierno tiene su candidato específico definido. El tema es que se le da una lectura a estas elecciones como si estuviésemos viviendo en el país de los mundos con el peor de los gobiernos y donde un sector quiere defender al gobierno y reelegirlo y otro gran sector quiere sacarlo inmediatamente. La columna podría titularse entonces ¿y cuáles son las propuestas? Porque cuando estoy grabando esta columna es poquitos minutos después de haber venido de un acto donde estuvo presente el expresidente Eduardo Duhalde, el exgobernador Das Neves, el Momo Venegas, el titular de Huatre, y donde estuvo también presente un candidato a intendente de La Plata, y también Juzgua, un candidato a intendente de Berisso. Todos dirigentes de importante nivel, sobre todo desde el punto de vista gremial, Venegas y Enrique Salinas, y después dos candidatos indudablemente de mucho prestigio, como son un candidato a presidente y expresidente de la Nación y un candidato a vicepresidente y ex gobernador de la provincia de Chubut. Todos, repito, vinieron a acompañar a Enrique Salinas, que lanzaba o estaba en el acto de lanzamiento de su candidatura a intendente de Bransen. Entonces uno dice, bueno, muy bien, un aferrarse se notó tanto en la conferencia de prensa como en el acto a sacar a este gobierno. De alguna manera hay que sacarlo, porque es un gobierno autoritario, es un gobierno que considera la opinión de los demás como la del enemigo, es un gobierno que simplemente estaba produciendo en un país que marcha bien porque todos los países de América marchan bien, pero está disponiendo muy mal del dinero. Es un gobierno que no hizo absolutamente nada bueno. Entonces la pregunta es, ¿y cuáles son las propuestas de la oposición? Porque cuando yo lo escuchaba a Eduardo Duhalde decir que el tema del país es, entre otras cosas, la seguridad o la inseguridad y la droga, y decir que cuando él fue gobierno en la provincia de Buenos Aires, la droga a través de los 10.000 líderes para el cambio, que es cierto, es un muy buen trabajo que hizo Yaría en aquel momento, lo recuerdo, pero que en definitiva no dio el resultado esperado, se había bajado el consumo de la droga a la mitad. Y por otro lado, uno escucha que Scioli también está diciendo que el consumo de la droga lo está bajando y que se está secuestrando la mayor cantidad de droga que se haya secuestrado en la historia del país. Ahora digo, o estos muchachos que tienen tanta habilidad política y que tienen tanto prestigio político en los cargos que han ocupado, ¿alguien le hace mal las cuentas o en definitiva algo me está pasando en mi cerebro? Porque Duhalde bajó el consumo y Scioli secuestra la mayor cantidad de droga que se haya secuestrado nunca. Y también baja el consumo. ¿Y cómo es que si todos bajan el consumo sube? Porque ellos mismos dicen que cada vez el consumo es más grande. Claro, lo dicen cuando habla uno de este y este del otro. Es decir, hay un verso en la locución que va destinado a impulsar
lo negativo, lo nefasto, lo destructivo hacia el otro permanentemente. Pero en el mismo momento, Duhalde me habla de un país de unidad, de un país donde no se considere al otro el enemigo, sino alguien con el que uno puede debatir y tiene el derecho de opinar distinto. Ver tanta ingenuidad por el lado de Duhalde asombra realmente. Yo en la conferencia de prensa, Duhalde decía, por ejemplo, en la conferencia de prensa, que él quería un país donde el productor debe ser fundamental y debe ser respetado, y debe ser respetado y fundamental el trabajador, porque la unidad entre la producción y los productores y los empresarios y los capitales tienen que ser al trabajo y a la producción lo que el trabajador tiene que ser al trabajo y a la producción. Es decir, esa comunión, ese vivir, estar mancomunado para poder llevar un país adelante. Y entonces le dije, en el medio de la conferencia de prensa, le digo que me alegraba que pensara así, porque realmente yo también pienso así, seguramente todo el mundo piensa igual. Lo que sí le pregunté a Duhalde, si él creía que en el palco de la Sociedad Rural Argentina con Violcati, la gente que estaba ahí en ese palco donde estaba él y Venegas, pensaba exactamente igual que él. Entonces dijo que algunos sí, otros no, la mayoría no, pero bueno, yo sigo conversando con ellos porque van a entender que el trabajador, bueno, bla, 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 bla. Pero en definitiva, lo que Duhalde dice no es lo que Duhalde hace. Duhalde dice una cosa y se junta con los que hacen otra en el país. Y es cierto que todos queremos un país de unidad. Yo también lo pretendo. Pero no creo que sea el gobierno el que produce este choque. De hecho, volviendo a los comienzos de la gestión, Cristina asume con un 50% en el 2007, en el mes de octubre, gana, en el mes de diciembre sube, y en marzo del 2008, Duhalde, Carrió, El Campo y todos se opusieron en forma estrepitosamente grosera contra un gobierno constitucional que lo único que quería era cobrar más impuestos de aquellos que iban a ganar impresionante cantidad de millones de dólares, de miles de millones de dólares. Así que el enfrentamiento, el creer que el otro no tiene la verdad y que es un enemigo si piensa distinto, no es una creación ni es una imposición del gobierno. Lo único que quiso el gobierno, en función del gobierno votado por el 50% de la gente, era cobrarle a los que más tienen un impuesto más elevado, producto de un precio usurero que en el mundo se estaba llevando a cabo con el tema de la soja. Ni más ni menos, quedarse el gobierno, el Estado Nacional, con más plata de la usura internacional que muchos productores iban a cobrar y que ellos querían llevársela para su bolsillo. Esta fue la cuestión, que a partir de ahí, Carrió, Duhalde, Das Neves, El Campo, Reutemann y Marincoche se hayan puesto en contra y hayan tratado de separar esta sociedad que hoy encuentra separada, es otro tema, pero no se lo adjudico yo particularmente al gobierno. Entonces pregunto, bueno, teniendo en cuenta esta impresionante gana de que el gobierno se vaya, ¿cuál es la propuesta de Duhalde? ¿Cuál es la propuesta de Alfonsín? ¿Qué es lo que van a hacer con lo bueno que hizo este gobierno? ¿Lo van a mantener o lo van a volver hacia atrás? Decía Duhalde en su charla que es hora de darle mayor cantidad de dinero a los jóvenes para que vayan a la escuela primaria y no pagar el déficit de aerolíneas. Esto no puede pasar cuando los chicos se están muriendo de hambre y no van a la escuela. No vive en este país, Duhalde. Es cierto que se está pagando el déficit de aerolínea. Es cierto que hay que mejorar la situación de aerolínea y tratar de evitar que se vaya tanta plata con aerolínea. Pero se lo está pidiendo al gobierno que, por otro lado, le dio el salario universal a la niñez y que bajaron en los comedores escolares un importante número de comensales y crecieron en las escuelas un importante número de concurrencia en cuanto a la matrícula. Es decir, los números, Duhalde, los números. Porque si no hay propuesta, después, ante la no propuesta, ante la descalificación de todo lo que hace este gobierno, me encuentro que lo único que quieren es voltear al gobierno. Y para voltear al gobierno me encuentro con una lista, por ejemplo. Yo pregunto, ¿cuántos radicales van a votar esta lista? Pero con toda honestidad,
Una lista que no voy a decir de quién es el candidato a intendente porque los tres vendrán con la misma boleta. Precandidato a presidente de la Nación, Ricardo Alfonsín. Unión Cívica Radical. De la estepa de Raúl Alfonsín, centroizquierda, hombre popular. Ricardo Alfonsín. La cabeza, una foto sonriente. Debajo, Javier González Fraga. Más o menos chiquito, pareciera que es como para que no se vea, porque es el vicepresidente, pero demasiado chiquito me parece el nombre. Demasiado chiquito para lo inmensamente grande que es el nombre de José Pepe Scioli. José Pepe en negro y chiquitito, Scioli en rojo bien grandote. ¿Se acuerdan los radicales cuando en Bransen estaba una boleta que decía Carlos García, que le querían poner Cacho García y después terminó siendo Carlos García, que era para confundir a la gente? Bueno, este José Pepe Scioli no existe en política. Este José Pepe Scioli es hermano de Scioli, el gobernador. Fue su mentor político, su acompañante. Fue su ayudante, su secretario, su mano derecha, si usted quiere. Fue ideólogo de mucha actividad política, pero no tiene una trayectoria política ni deslumbrante, ni mucho menos que lo catapulte a presentarse en una boleta con un nombre bien rojo. Al lado de Alfonsín, el nombre rojo de Scioli, bien grandote. José Pepe, chiquito, en negro. Y después, en segundo lugar, Flores, María Teresa, candidatos o precandidatos a senadores nacionales. José Pepe Scioli, candidato junto a Alfonsín a senador nacional. Después viene la lista de Miguel Basse, bien radical, bien de la línea de Alfonsín, bien del radicalismo, nada para decir en cuanto a trayectoria y en cuanto a repercusión política en la provincia de Buenos Aires. Abajo Ocaña, una muy buena funcionaria en el gobierno de Kirchner, que por luchar contra la corrupción en el gobierno de Kirchner debió irse, lamentablemente, pero buena funcionaria. Pasó por el ARI, pasó también por el gobierno de Kirchner y se fue, y hoy es bueno, es muy potable que esté como diputada en el Congreso de la Nación. Pero pegado a Ocaña y a Miguel Basse y a Scioli está de Narváez, quien lleva a Scioli, porque Scioli viene de la mano de Narváez. Entonces Francisco de Narváez, junto a Alfonsín, a Pepe Scioli, a Basse y Ocaña de Narváez. Pero después me encuentro que en la lista de precandidatos a senadores provinciales está Osvaldo Mercury, uno de los hombres del riñón de Duhalde. Osvaldo Mercury, dedicado al tema de la ecología en su momento, y repito, del riñón de Eduardo Duhalde. Alfonsín, González Fraga, José Pepe Scioli, no Scioli, Miguel Basse, Francisco de Narváez, Mercury. Pegado a esta lista, o Paz, o Capelletti, o Sergiotti. ¿Cuánta mezcla? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuántos radicales en Bransen podrán votar esta lista entera? ¿Cuáles son las propuestas a nivel nacional para voltear a un gobierno que su campaña la está basando en los hechos concretos y reales que ha producido? Ley de medios, el casamiento igualitario, el salario universal por hijo, la estatización de aerolíneas, el fútbol para todos, las AFJP en manos de la ANSES hoy por hoy, la producción, el consumo. Ante esto, que es lo que muestra el gobierno, ¿cuáles son las propuestas más allá de unidad, de unir caras absolutamente con criterios disímiles, opuestos, que lo único que podrán lograr, en todo caso que ganen y se saquen el gusto de tirar abajo este gobierno, es una profunda pelea a los 6 meses de haber asumido? Hasta la próxima.